Buenas tardes, mi nombre es Félix Salinas, soy el docente a cargo del ramo Contabilidad y Tributación para el programa de Magíster en Planificación Tributaria, dictado por la Escuela Europea de Negocio en conjunto con la Universidad SEC. Este ramo es un ramo condensado, pero bastante amplio en cuanto a la base que sustenta la contabilidad en términos financieros, en términos tributarios, y desde el punto de vista del Código de Comercio. La contabilidad en sí nació en tiempos remotos. Dicen los historiadores que la contabilidad nace con las primeras civilizaciones, en donde nuestros antiguos antepasados requerían de alguna manera llevar un registro numérico básico con operaciones muy básicas como suma y resta de sus operaciones o de sus números. Cuántos ganados tenían, dónde los tenían, los granos, los sacos, las frutas, etc. Es así como elementos tan rudimentarios como hacer nudos en cordel, escribir en una pared, rayas, escribir en barro y llevar algún tipo de registro, hace que la contabilidad nazca como un medio de control. La contabilidad nace para llevar un registro y un control del negocio. La contabilidad no nace para efectos tributarios de determinar ciertas bases imponibles o ciertos hechos grabados. La contabilidad entonces nace para llevar control. Hoy en día la contabilidad es definida como un arte, una técnica o una ciencia que nos otorga herramientas de gestión y de control. Entonces, la contabilidad hoy en día es un apoyo muy efectivo e indispensable para que los altos ejecutivos, dueños de empresas o sus gerentes tomen decisiones en forma oportuna con la información que la contabilidad le otorga. En la contabilidad nace el hecho económico, es registrado, procesado y como producto final son la cantidad de informes que nacen de ella. Estos informes no necesariamente se traducen en un balance, menos en un balance de 8 columnas. Son balances de gestión, balances clasificados para los externos que requieran analizar nuestra situación patrimonial, financiera, y de control de gestión, de control de costos, de proyecciones. Por lo tanto, la contabilidad hoy en día se utiliza de diversas maneras para gestionar el control de las empresas. La calificación de comerciante está dada por el Código de Comercio y en ella, ¿no es cierto?, las personas que califican como comerciante están obligados por ley a llevar una contabilidad completa. Ahora bien, ¿quién nos asegura o quién nos avala a nosotros ejercer un acto de comercio? Esto está dado en la Constitución Política. En su artículo 21 nos otorga el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Pero esta actividad económica no pueden ser contrarias a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, y deben respetar las regulaciones que existan para esta actividad en particular. Existen ciertas restricciones dadas por comercio reservado, que son la fabricación de monedas y la fabricación de armas. También existen otras limitaciones relativas a giros comerciales que ejercen bajo ciertas actividades, por ejemplo, las actividades bancarias reguladas por ley y supervigiladas por una superintendencia, comercio de seguros, la intermediación de valores mobiliarios, la actividad de martilleros, comercio de farmacia. Este último no está restringida a la actividad del comercio de farmacia, sino está restringida por el Código Sanitario, que debe existir un químico farmacéutico a cargo de estos establecimientos comerciales. El Código de Comercio, en su artículo 1, rige las obligaciones de los comerciantes, entre comerciantes y entre comerciantes con no comerciantes. Por lo tanto, vamos a definir quién es o quién califica como comerciante, y en su artículo número 7, el Código de Comercio define que son comerciantes todos aquellos que, teniendo la capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. Es decir, tener capacidad de contrato y hacer del comercio su profesión habitual. Esos son los elementos que se requieren para ser comerciante.
la capacidad de contratar obligaciones y derechos y hacer de el comercio su profesión habitual. Esta calidad de comerciante se extingue en las personas naturales por la muerte o el retiro voluntario y en las personas jurídicas por la disolución de la sociedad. La contabilidad está obligada para los comerciantes. Ahora bien, la contabilidad es un medio de prueba, es un acto de fe. En su artículo 31 del Código de Comercio está prohibido a los comerciantes en cuanto a la contabilidad alterar los asientos, el orden y las fechas de las operaciones descritas en esos asientos, dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de ellos, hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas en los mismos asientos, borrar los asientos o parte de ellos, arrancar las hojas, alterar la encuadernación, foliatura o mutilar alguna parte de los libros, hoy en día un poco más modernos con las hojas sueltas. En su artículo 25 nos obliga a llevar libro diario, mayor, balances y el libro copiador de cartas. Lo que hablábamos recién, la contabilidad llevada de buena manera, es decir, que no comete los actos descritos en el artículo 31, hacen prueba de fe ante algún hecho en particular de conflicto entre comerciantes. Lo que registramos en la contabilidad es un acto de fe. Nosotros decimos como comerciante, esta es mi situación, esto es real, esto es verdadero, aquí está registrado, contabilizado y aquí está el respaldo. ¿Qué pasa si existe un problema entre comerciantes? Podemos dar 4 situaciones. Primera situación, que los libros de contabilidad de ambos comerciantes concuerden entre sí, es decir, que el hecho económico o la creencia está contabilizada en el comerciante A, tanto como el comerciante B. Esto es que queda acreditada el hecho, es decir, queda aprobada la obligación. ¿Por qué? Porque ambos comerciantes encuentran en su contabilidad tanto la deuda como el activo. Segunda situación, que los libros de ambos comerciantes no concuerdan entre sí. Para este efecto se tiene por no probado en hecho. ¿Qué quiere decir? De que, como la contabilidad es un hecho de prueba y las contabilidades difieren entre sí, no queda probado el hecho. Tercera situación, que el libro del comerciante A cumple con la exigencia del artículo 31, que son los 5 puntos que acabamos de ver, y el libro del comerciante B no cumple estos requisitos. En este caso, el comerciante B debe atenerse a lo que indican los libros del comerciante A. Quiere decir que cuando yo cumplo con los requisitos del artículo 31, estos 5 puntos, y el comerciante que está litigando conmigo no los cumple, ese comerciante debe atenerse a lo que yo establecí en mi asiento contable, y se da por hecho lo que yo asenté. Y por último, el comerciante A exhibe los libros y estos libros se ajustan al artículo 31 y el comerciante B se niega a exhibirlos, los destruye o inutiliza. En este caso, el comerciante B debe atenerse a lo que señalan los libros del comerciante A y no se admite ninguna prueba en contrario. De esta manera podemos establecer claramente que los libros de contabilidad hacen fe y son una medida de prueba ante algún conflicto entre comerciantes. Los actos de comercio están tácitamente numerados en el artículo 3 del Código de Comercio y son 20 puntos que los invito a leer. Y pasamos a la base en donde se sustenta la facultad del Estado de cobrar los impuestos, y esto está dado por la potestad tributaria. En la Constitución Política contiene el conjunto de normas que constituyen la base de la fiscalidad y que hacen referencia a los elementos esenciales que intervienen en ella. En la Constitución entonces podemos encontrar la relación que existe entre el contribuyente y el Estado. La potestad tributaria es la facultad del Estado de exigir las contribuciones. En su artículo 65, número 1, establece que corresponderá
solo al presidente de la República la iniciativa exclusiva para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer excepciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. Por lo tanto, el presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva ante cualquier imposición, suprimir, reducir o condonar cualquier tributo. El principio de legalidad. El principio de legalidad establece en su artículo 65, número 1, que solamente pueden imponerse, suprimirse o condenar tributos en virtud de una ley. Es decir, no hay tributo sin ley. Conforme a este principio, no pueden establecer ningún tributo o carga impositiva si no es por medio de una ley,